El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 115 al 118. Salmo 115. En el salmo anterior se cuentan las maravillas pasadas que Dios había obrado en honor suyo. En el presente se le ruega que se glorifique él mismo otra vez, porque los paganos estaban presumiendo por la ausencia de milagros, y negaban rotundamente los milagros de las épocas anteriores, e insultaban al pueblo de Dios con la pregunta: ¿dónde está ahora vuestro Dios? Contristaba el corazón de los piadosos el que Jehová fuera menospreciado así, y, considerando que su situación presente de reproche no es digna de ser tenida en cuenta, suplican al Señor que por lo menos reivindique su propio nombre. El salmista está, evidentemente, indignado de que los adoradores de ídolos puedan hacer una pregunta tan insultante al pueblo que daba culto al único Dios vivo y verdadero. Y habiendo expresado su indignación con sarcasmos sobre las imágenes y sus hacedores, sigue exhortando a la casa de Israel a confiar en Dios y a bendecir su nombre. Versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria el pueblo. Indudablemente, deseaba alivio de los insultos despectivos de los idólatras, pero su principal deseo era que Jehová mismo no tolerara por más tiempo los insultos de los paganos. Lo más triste de esta tribulación es que su Dios ya no era temido por sus adversarios. Cuando Israel entró en Canaán, se extendió el pánico entre la población de los alrededores, porque Jehová era un Dios poderoso, pero este temor y ya hace 10 habían sacudido las naciones, puesto que hacía tiempo que no se había presenciado ningún despliegue del poder milagroso. La repetición de las palabras "no a nosotros" parece indicar un deseo muy intenso de renunciar a la gloria que habrían podido atribuir a sí mismos, y expresa de modo vehemente el deseo de que Dios, a toda costa, engrandezca su nombre. En aquellos tiempos, en que las primeras victorias del Evangelio eran recordadas como historias de un pasado remoto y vago, es comprensible que los escépticos tendieran a jactarse de que el Evangelio había perdido su fuerza inicial y, por ello, se atrevían a ultrajar el nombre de Dios mismo. Por tanto, nosotros tenemos derecho a suplicar la intervención divina, para que la mancha aparente sea quitada del blasón suyo, y que su propia palabra resplandezca gloriosamente como en los días de antaño. No deseamos el triunfo para nuestras opiniones, ni por amor a nosotros mismos, ni por honor a una secta, sino que confiadamente oramos pidiendo el triunfo de la verdad para que Dios mismo pueda ser honrado. El salmista, con su repetición, da a entender nuestra tendencia natural a la autoidolatría y a exaltarnos a nosotros mismos, y la dificultad de limpiar nuestros corazones de este egocentrismo. Si es angélico rehusar la gloria indebida robada al trono de Dios, Apocalipsis 22, 8, 9, es diabólico el aceptarla y acariciarla. El buscar nuestra propia gloria no es gloria. Proverbios 25, 27. Es vil y una deshonra para la criatura el darle lo que, por la ley de la creación, debe ser dirigido a otro punto. Todo lo que sacrificamos ante nuestro propio altar, para nuestro crédito, a la habilidad de nuestras manos, sagacidad o ingenio, lo quitamos de Dios. Si pudiéramos ver el cielo abierto, si pudiéramos oír sus aleluyas gozosos y gloriosos, podríamos ver la innumerable compañía de ángeles, y la de santos glorificados, cuando lanzan sus coronas ante el trono, y oiríamos cuando el coro universal proclama: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por amor a tu verdad. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? O más literalmente, ¿dónde, por favor, está su Dios? ¿Por qué ha de ser permitido a las naciones desdeñar con burla la cuestión de la existencia, misericordia y fidelidad de Jehová? Siempre están dispuestos a blasfemar. En nuestro propio caso, debido a nuestra tibieza y descuido de la predicación fiel del Evangelio, hemos permitido que se levante y extienda la duda moderna, y nos vemos obligados a confesarlo con profunda pena en el alma. Con todo, no tenemos por qué desalentarnos,
sino suplicar a Dios que salve su propia verdad y gracia del desprecio de los hombres del mundo. ¿Por qué han de poder los supuestos sabios de hoy poder decir que dudan de la existencia de la persona de Dios? ¿Por qué han de poder decir que la respuesta a la oración es una ilusión piadosa y que la resurrección y deidad de nuestro Señor Jesús son cuestiones imposibles de demostrar? ¿Por qué han de poder hablar despectivamente de la expiación por la sangre y por precio, y rechazar de plano la doctrina de la ira de Dios contra el pecado, y aún la ira que arde para siempre jamás? Hablan con altanería extrema, y solo Dios puede detener sus arrogancias. Procuremos por medio de una intercesión extraordinaria prevalecer sobre Dios para que se interponga, dando a su evangelio una reivindicación tan triunfante que ponga en silencio total a la perversa oposición de los inicuos. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, es donde debe estar, por encima del alcance de las burlas de los hombres, oyendo todas sus fanfarronerías, pero mirando hacia abajo con el mismo silencio con que contemplaba a los que hacían la torre de Babel. Una vez desafiaron a su hijo a que descendiera de la cruz, diciendo que, si lo hiciera, creerían en él. Ahora quisieran que Dios sobrepasara los límites ordinarios de su providencia y descendiera de los cielos para convencerlos. Pero hay otras cosas que ocupan su mente augusta, aparte de convencer a los que voluntariamente cierran sus ojos a las superabundantes evidencias de su poder y divinidad, que les rodean por todas partes. Versículo 3. Todo lo que quiso ha hecho. Bien podemos soportar la burla. ¿Dónde está ahora su Dios? En tanto que estamos perfectamente seguros de que su providencia no queda alterada, su trono es inconmovible y sus propósitos intactos. Lo que ha hecho, seguirá haciéndolo, su consejo permanecerá, y él hará todo lo que le plazca, y, al fin del gran drama de la historia humana, la omnipotencia de Dios y su inmutabilidad y su fidelidad quedarán más que vindicadas para confusión eterna de sus adversarios. Versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, son de metal, piedra o madera, son hechos, en general, en forma de hombre, pero no pueden ni oler, ni oír, ni ver, ni sentir, andar o hablar. ¡Qué embrutecimiento es el confiar en ellos! Y luego sigue, en necedad y locura, el esperar que resulte bien alguno de ellos, para los mismos que los han formado. Tan evidentemente vano era todo el sistema de la idolatría, que los más serios de los paganos lo ridiculizaban, y era el objeto de las burlas de los librepensadores y bufones. Qué agudas son las palabras de Juvenal. ¿Oyes, oh Júpiter, estas cosas? No mueves los labios cuando deberías hablar, tanto si eres de mármol como de bronce. Oh, ¿por qué ponemos el sagrado incienso en tu altar de un papel abierto, y el extracto de hígado de becerro, o el blanco aumento de un cerdo? A lo que me parece, no hay diferencia entre tu estatua y la de Batilo. Esta ironía se verá más clara al saber que Batilo era un músico cuya imagen, por orden de Polícrates, fue erigida en el templo de Juno en Samos. Los idólatras alegan en favor de sus ídolos que no intentan otra cosa que representar a sus dioses, y defienden que tienen con ello un sentido superior de su presencia. El espíritu, sin embargo, no permite esta excusa y trata a sus imágenes como los verdaderos dioses que adoran. Los dioses que dicen representar no existen en realidad y, por tanto, su adoración es vana y necia. No hemos de decir lo mismo de la supuesta adoración de muchos en nuestros días, que acumulan ritos y ceremonias, y símbolos expresivos, o se fraguan en su imaginación un Dios distinto del de la revelación. Versículo 4 al 7. El emperador Teodosio dio orden de derribar un templo pagano, y Teófilo, el obispo, ayudado por los soldados, se apresuró a ascender los peldaños y entró en el templo, a la vista de la imagen. Durante un momento los soldados vacilaron, aunque eran cristianos. El obispo ordenó a un soldado que golpeara sin vacilación. Con su hacha dio un golpe a la rodilla de la estatua. Todos esperaban con emoción, pero no hubo muestra de ira divina. Los soldados se encaramaron a la cabeza y la destruyeron a golpes. Rodó sobre el suelo hecha pedazos. Había en ella una familia de ratas que, perturbadas en su tranquila estancia dentro de la estatua,
se desparramaron en todas direcciones por el suelo del templo. El público empezó a reír y siguieron destruyendo con renovado celo. Arrastraron los fragmentos de la estatua por las calles. Incluso los paganos estaban disgustados con dioses que no hacían nada para defenderse. El enorme edificio fue destruido poco a poco, y en su lugar fue construida una iglesia cristiana. Había aún algo de temor entre el pueblo cuando el Nilo mostraba su desagrado al demorarse la inundación regular, pero, al poco, el río ascendió más que de costumbre y toda ansiedad desapareció. Versículo 4 al 8. Teodoreto nos dice que Santa Publia, la anciana abadesa de un convento de monjas en Antioquía, cuando Juliano pasó en una procesión idólatra, cantó el salmo: sus ídolos son plata y oro, la obra de sus manos, los que los hacen son como ellos, y lo mismo todo el que confía en ellos, y dice que el emperador, enojado, hizo que sus soldados la abofetearan hasta sangrar, incapaz de resistir la punzada del antiguo canto hebreo. Versículo 5. Tienen ojos, mas no ven. No pueden decir quiénes son sus adoradores ni lo que les ofrecen. Ciertos ídolos tienen joyas como ojos, más valiosos que el rescate de un rey, pero son tan ciegos como el resto. Un Dios que tiene ojos y no puede ver es un Dios ciego, y la ceguera es una calamidad, no un atributo de la deidad. Tiene que ser ciego el que adora a un Dios ciego. Un ciego nos causa lástima, es extraño adorar a una imagen ciega. Versículo 6. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. El salmista parece acumular estas frases con el mismo espíritu sardónico de Elías, que decía: gritad en alta voz, porque es Dios. Quizás está hablando, u ocupado en un negocio, o de viaje, quizá duerme y tenéis que despertarle. Sócrates, en desprecio de los dioses paganos, juró por una cabra, un roble y un perro, diciendo que estos eran mejores dioses que los otros. Versículo 7. Manos tienen, mas no palpan, pies, mas no andan, tienen que ser levantados en sus peanas, o no llegarían a ellas, tienen que ser amarrados a sus nichos, o se caerían, tienen que ser llevados de un sitio a otro, pues no pueden moverse, no pueden acudir a rescatar a sus amigos ni a escapar de la iconoclasia de sus enemigos. El insecto más vil tiene más poder de locomoción que el más grande de los dioses paganos. No tiene voz su garganta, no pueden ni pronunciar los sonidos guturales de los animales inferiores, ni un gruñido, ni un berrido, nada. Versículo 8. Semejantes a ellos serán los que los hacen. Los que hacen las imágenes muestran que son hábiles, y sin duda son hombres consentidos, pero a la vez muestran gran necedad y son sin sentido, como los ídolos que hacen. Cada uno es lo que es su Dios. Todo el que sirve al Omnipotente es omnipotente con él. El que exalta la debilidad, creyendo en una idea ilusoria que es su Dios, es tan débil como este Dios. Este es un elemento preservador contra el temor para los que están seguros de que adoran al verdadero Dios, y cualquiera que confía en ellos. Los que se han hundido hasta el punto de poder confiar en ídolos han llegado al extremo de la locura y son dignos de tanto desprecio como sus deidades despreciables. Los discursos duros de Lutero eran bien merecidos por los papistas de su tiempo. Los trataba de necios y de venerar reliquias deshechas por el tiempo. El Dios del pensamiento moderno se parece en gran manera a las deidades descritas en este salmo. El panteísmo es en extremo afín al politeísmo, y difiere muy poco del ateísmo. El Dios manufacturado por nuestros grandes pensadores es una mera abstracción, no tiene propósitos eternos, no se interpone en favor de su pueblo, no le importan nada los pecados de los hombres, porque ha dado a sus iniciados una mayor esperanza por la cual aún los más incorregibles pueden ser restaurados. Este Dios es lo que el último grupo de críticos decide hacer de él, dice lo que ellos deciden que diga, y hará lo que a ellos les plazca prescribir. Que este credo y sus devotos se queden solos, y ellos mismos lo refutarán, porque como este Dios ha sido formado según ellos mismos, gradualmente ellos se formarán según su Dios. Versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová, no importa las dificultades que tengamos,
y, por audaz y blasfemo que sea el lenguaje usado por nuestros enemigos, no temamos ni desmayemos, sino reposemos confiadamente en aquel que puede reivindicar su propio honor y proteger a sus siervos. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Su naturaleza es bendecir, su prerrogativa es bendecir, su gloria es bendecir, su deleite es bendecir, Él ha prometido bendecir y, por tanto, podemos estar seguros de esto, que Él bendecirá y bendecirá y bendecirá sin cesar. Versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová. El predicador no puede engrandecer al Señor desde su ataúd, ni el obrero cristiano manifestar más el poder de la divina gracia por su actividad diaria cuando yace en el sepulcro, ni cuantos descienden al silencio. La tumba no emite voces, de los huesos mohosos y los gusanos que consumen no resuena el ministerio del Evangelio ni su gracioso canto. Versículo 18. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Nosotros que estamos todavía viviendo, procuraremos que las alabanzas a Dios no cesen entre los hijos de los hombres. Nuestras aflicciones y depresiones de espíritu no serán causa de que suspendamos nuestras alabanzas, ni nuestra avanzada de edad o más numerosas dolencias disminuirán el ardor de los fuegos celestiales. Sí, ni aun la misma muerte podrá hacernos cesar de esta deleitosa ocupación. Los muertos espiritualmente no alaban a Dios, pero la vida dentro de nosotros nos constriñe a hacerlo. Salmo 116. El tema de este salmo es el amor personal, fomentado por una experiencia personal de la redención, y en él vemos a los redimidos que reciben respuesta a la oración, son preservados en el tiempo de la tribulación, reposan en su Señor, andan conscientes de sus obligaciones, conscientes de que no son suyos, sino comprados por precio, y uniéndose a toda la compañía rescatada para cantar aleluyas a Dios. Versículo 1. Amo al Señor. Una bendita declaración. Todo creyente debería poder declarar sin la menor vacilación, amo al Señor. Era requerido por la ley, pero nunca fue conseguido en el corazón del hombre excepto por la gracia de Dios y bajo los principios del Evangelio. Es una gran cosa decir, amo al Señor, porque la más dulce de las gracias y la más segura de todas las evidencias de la salvación es el amor. Es una gran bondad de parte de Dios que condescienda a ser amado por unas criaturas tan pobres como somos nosotros, y es una prueba segura de que Él ha estado obrando en nuestro corazón. Él ha escuchado la voz de mis súplicas, pero, ¿es un beneficio tan grande para nosotros el que Dios nos escuche? ¿Es el que Dios nos escuche un motivo del amor de Dios? ¡Ay! Él puede que nos escuche y, con todo, nosotros no mejorar en nada. Él puede oír nuestra voz, y, con todo, su amor a nosotros podría ser muy poco, porque, ¿quién hay que no escuche a un hombre aunque no le ame? Para los hombres quizás sea así, pero no para Dios, porque el que nos oiga no solo es voluntario, sino reservado. Sus oídos no están abiertos a los clamores de todos. En realidad, el que nos oiga es para Dios un gran favor que bien puede ser considerado como su hijo predilecto aquel a quien escucha, y más bien por el hecho de que su oír siempre es activo, y con el propósito de ayudar, de modo que si Él oye mi voz, puedo estar seguro de que quiere concederme mi súplica, o mejor, quizás, en la manera en que David lo expresa, y en la manera en que Dios procede, el oír mi voz no es ni más ni menos que el concederme lo que le suplico. Versículo 2. Porque ha inclinado a mí su oído, es amor lo que abre nuestras bocas, para que alabemos a Dios con labios gozosos. Cuando la oración es oída en nuestra debilidad, y contestada en la fuerza y grandeza de Dios, somos fortalecidos en el hábito de la oración y confirmados en la decisión de hacer intercesión incesante. No debemos agradecer a un mendigo que nos informa que, como hemos concedido su petición, no dejará nunca de pedirnos más y, con todo, indudablemente es aceptable para Dios que los que le piden algo formen la resolución de seguir orando. Esto muestra la grandeza de su bondad y la abundancia de su paciencia. Si el hipócrita corre a orar y obtiene lo que pide,
Con ello deja de orar y no pide más. Si desde un lecho de enfermedad es levantado y vuelto a la salud, deja de orar después de ello. Se debilita en sus llamadas a Dios. Cuando, al pedírselo, Dios le da fuerza. Y así es en otros casos. Cuando obtiene lo que desea en la oración, ya no tiene deseos de orar más. En tanto que el hombre piadoso ora después como oraba antes, y aunque no vuelve a caer en las mismas dificultades y, por tanto, no hay ocasión que le inste a pedir de nuevo, no puede vivir sin orar, porque no puede vivir fuera de la comunión con Dios. En tanto que viva, no solo algunos días, sino cada día de mi vida, porque orar ciertos días y no otros, es la marca de los que aborrecen y no de los que aman. Versículo 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Cuando Dios envía dificultades y aflicciones como mensajeros para que ataquen a un hombre, le encuentran y, al hallarlo, echan mano de él. Los días de la aflicción le rodean, no puede desprenderse de ellos, no hay modo de escapar de sus manos. Estos perseguidores divinos no se dejan persuadir ni sobornar para dejarte escapar, hasta que Dios dice, suéltale, déjale libre. Versículo 4. Oh Jehová, te ruego que salves mi vida. Esta forma de petición es corta, comprensiva, al punto, humilde y sincera. Haríamos bien si todas nuestras peticiones fueran moldeadas según este modelo. Quizá lo serían si estuviéramos en circunstancias similares a las del salmista, porque la tribulación real produce oración real. Aquí no hay multiplicidad de palabras ni ordenación escogida, todo es simple y natural, no hay redundancias, y no falta nada. Una oración corta para una petición tan grande, y, con ser corta, prevaleció. Si nos hemos asombrado antes del poder de Dios, ahora podemos asombrarnos del poder de la oración, que puede prevalecer ante Dios, para obtener aquello que por naturaleza es imposible, y para la razón, increíble. Versículo 5. Clemente es Jehová, y justo, es clemente para escucharnos, es justo en sus juicios, es clemente para perdonarnos, y, por tanto, ¿cómo puedo dudar de su voluntad para ayudarme? Es justo para recompensar conforme a lo merecido, es clemente para recompensar más allá de lo merecido, sí, es misericordioso para recompensar sin merecimientos, y, por tanto, ¿cómo puedo dudar de su voluntad en ayudarme? Es misericordioso, y esto muestra su generosidad, es justo, y esto muestra su justicia, sí, es misericordioso, y esto muestra su amor, y, por tanto, ¿cómo puedo dudar de su voluntad de ayudarme? Sí, nuestro Dios es misericordioso. Ved cómo el atributo de la justicia siempre se halla entre dos guardas de amor, clemente, justo y misericordioso, la espada de la justicia envainada en una vaina enjollada de clemencia. Versículo 6. Jehová guarda a los sencillos. Contempla ahora cómo de entre todos los que parecen tener menos motivos para confiar en Dios tienen más causa para confiar en Él. Las personas simples, los necios según el mundo, que no tienen sesos sutiles o ingenio astuto para procurarse por medios indirectos lo que desean, tienen, sin embargo, bastante para sostenerse en el gran hecho de que el Señor los preserva. Ahora bien, ¿quién no sabe que es mejor confiar en el Señor que poner confianza en el hombre? Es mejor confiar en el Señor que poner confianza en príncipes. Salmo 118, 8, 9. Suponemos que hay muchas verdades que aprender, muchos principios de que darse cuenta antes de poder ser salvo. No, el Señor preserva a los sencillos. Es posible que no sepamos cómo reconciliar algunas de las doctrinas del cristianismo con otras. Podemos hallarnos en la mayor perplejidad cuando examinamos las evidencias en que descansamos. Podemos estar expuestos a gran dificultad cuando procuramos aplicarlas prácticamente, pero, con todo, podemos adoptar las palabras que tenemos delante. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, y me salvó. Recobra, alma mía, tu calma. Simples o necios, esto es lo que les llaman, porque esta es la forma en que se les estima a los ojos de los sabios en el mundo, no que sean tan simples como se les considera, porque si el Señor puede juzgar sobre sabiduría o simpleza,
El único necio es el ateo y el profano. El único sabio en el mundo es el cristiano simple, recto, que se mantiene precisamente en todos los estados en este curso sencillo y sincero que el Señor le ha prescrito. Estaba yo postrado, y me salvó. Aunque yo era sencillo y simple, el Señor no me pasó por alto. Aunque reducido en mis circunstancias, calumniado en mi carácter, deprimido en mi ánimo y enfermo en el cuerpo, el Señor me ayudó. Estaba postrado, por la aflicción y la tribulación. El hebreo significa literalmente colgar, estar péndulo, oscilar, como un cubo en el pozo, o en las ramas flexibles de la palmera o del sauce. Luego significa débil, enclenque, como en la enfermedad. Es probable que se refiera a la postración del cuerpo por la enfermedad. Y me salvó, me dio fuerzas, me restauró, me ayudó tanto a sobrellevar lo peor como a esperar lo mejor, me ayudó a orar, pues de otro modo el deseo habría fallado, me ayudó a esperar, pues de otro modo la fe habría fallado. Versículo 7. Recobra, oh alma mía, tu calma, tal como el pájaro vuela a su nido, vuela mi alma a su Dios. Cuando un hijo de Dios, aunque sea solo un momento, pierde la paz del ánimo, debe procurar hallarla de nuevo, no buscándola en el mundo o en su propia experiencia, sino solo en el Señor. Cuando el creyente ora y el Señor inclina su oído, la ruta al antiguo descanso está delante de él, que no tarde en seguirla. Regresa al descanso que Cristo da a los que están fatigados y cargados. Mateo 11, 28. Regresa a tu Noé, cuyo nombre significa reposo, como la paloma no halló reposo y regresó al arca. No conozco una palabra más apropiada para cerrar los ojos por la noche, cuando voy a dormir, o para cerrarlos para la muerte, este largo sueño, que esta. Recobra, alma mía, tu calma. Esta es la misma palabra que el ángel usó para Agar cuando había huido de su señora. Regresa. Génesis 16, 9. Como Agar, a causa de la formadura en que la había tratado su señora, huyó de ella. Así el alma de este profeta, por causa de la aflicción, cayó de su antigua confianza sosegada en Dios. Como el ángel le mandó a Agar que regresara a su señora, también el entendimiento de este profeta le dice a su alma que recobre su calma. Versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh alma mía, el andar en la tierra de los vivientes es andar por caminos de justicia, porque allí no hay la muerte del alma que es el pecado, no hay tal causa de lágrimas para los ojos como la culpabilidad en la conciencia, no hay tal tropiezo para los pies como el caer delante de Dios, y, por tanto, para decir la verdad, el alma no puede nunca regresar a su reposo si no anda por los caminos de justicia, y no puede decir si este reposo es una causa de su andar, o su andar una causa del reposo. Por esto podemos decir que son ciertamente compañeras la una de la otra, lo cual, en efecto, no es sino esto, que la justificación nunca puede existir sin la santificación. La paz de la conciencia y la piedad de la vida no pueden ir la una sin la otra. O, quizá lo que quiere decir David es que la tierra de los vivientes es aquella en la que están viviendo Enoc y Elías con el Dios vivo, pero, si quiere decir esto, ¿cómo puede hablar con tanta confianza y decir, andará en la tierra de los vivientes, como si pudiera llegar a andar allí por sus propias fuerzas o a placer suyo? Por tanto, explica, creí, y por tanto hablé, porque la voz de la fe es fuerte y habla con confianza, y como por fe cree que debería andar en la tierra de los vivientes, por ello, con confianza, dice, andaré en la tierra de los vivientes. El andar en la tierra de los vivientes es el deseo del hombre inicuo. Sí, si fuera posible, él andaría allí para siempre, pero, ¿con qué fin? Solo para disfrutar de sus deseos, llenarse de placer, aumentar su riqueza, en tanto que el fin del hombre piadoso al desear vivir allí es que pueda andar delante de Dios, fomentar su gloria y ejecutar su servicio. Es por esto que hemos de tomar debida nota de que David no dice, me saciaré ahora de deleites en mi ciudad regia, sino, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Versículo 10. Creí, por tanto hablé, con respecto a las cosas de Dios. Ninguno puede hablar a menos que crea.
El habla del que vacila es dañosa, pero la lengua del creyente es provechosa. Las palabras más poderosas que han salido de labios del hombre han emanado de un corazón persuadido plenamente de la verdad de Dios. No solo el salmista, sino hombres como Lutero, Calvino y otros grandes testigos de la verdad podían decir de todo corazón: creí, por tanto hablé. No es suficiente creer a menos que, al mismo tiempo, confieses abiertamente delante de incrédulos, tiranos y todos los demás. Después de creer, viene la confesión, y, por tanto, los que no hacen confesión deben temer, en tanto que, al contrario, deberían tener esperanza los que dicen abiertamente lo que creen. El corazón y la lengua deberían ir juntos. La lengua siempre debería ser el intérprete del corazón, y el corazón siempre debería ser el que sugiere a la lengua. Lo que se dice con la lengua debería estar primero estampado en el corazón y salir de él. El apóstol recoge estas mismas palabras de David, 2 Corintios 4:13, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto es, impulsamos a los otros a creer solo lo que nosotros mismos creemos y de lo cual estamos plenamente convencidos. La palabra de Cristo y la cruz son compañeras inseparables. Como la sombra sigue al cuerpo, así la cruz sigue a la palabra de Cristo, y como el fuego y el calor no se pueden separar, tampoco el Evangelio de Cristo y la cruz pueden ser apartados el uno de la otra. Versículo 11. Dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. En un sentido modificado, la expresión puede ser justificada, aunque fuera pronunciada apresuradamente, porque todos los hombres se mostrarán mentirosos si se confía indebidamente en ellos, algunos, por falta de veracidad, y otros, por falta de poder. Es mucho mejor estar quieto cuando el espíritu está trastornado y presuroso, porque es mucho más fácil decir que retirar lo dicho. Podemos arrepentirnos de nuestras palabras, pero no podemos desvirtuarlas de modo que desaparezca el daño que hayan causado. Si incluso David tenía que arrepentirse de haber hablado apresuradamente, ninguno debería confiar en su lengua a menos que le ponga una brida. Versículo 11. Aquí tenemos un problema aparente. Si todo hombre es mentiroso, entonces David era un mentiroso, por tanto, miente cuando dice que todo hombre es mentiroso. Esto se contradice y, por tanto, destruye su afirmación. Esto se contesta fácilmente, porque cuando David habla no lo hace como hombre, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 11 al 15. Y ahora que haga lo que quiera el mundo, y quédese con sus mentiras, porque David, teniendo a Cristo a su lado, siempre podrá prevalecer contra el mundo, porque Cristo ha vencido al mundo. Pero aunque todos los hombres sean mentirosos, con todo, no lo son todos los hombres en todas las cosas, porque entonces el mismo David sería un mentiroso en esto. Pero todos los hombres, quizás en una ocasión o en otra, la verdad absoluta no se halla en el hombre, sino en aquel hombre que no solo era hombre, porque si no hubiera sido más que esto, quizá no se habría hallado en él tampoco, siendo así que la verdad absoluta y la deidad van juntas, y nunca se hallan separadas. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque si es una dicha tan grande el ser aceptable a su vista, qué felicidad no será el ser precioso a su vista. Cuando Dios, en la creación, miró todas sus obras, se dice que vio que todas ellas eran buenas en gran manera, pero no dice que ninguna de ellas fuera preciosa a su vista. ¿Cómo, pues, llega la muerte a ser preciosa a su vista, cuando no lo era ninguna de sus obras, sino que es destructora de sus obras? ¿Es posible que una cosa que destruye a sus criaturas tenga un título de más valor a su vista que las mismas criaturas? Oh alma mía, este es uno de los milagros de sus santos, y quizás uno de aquellos que Cristo daba a entender cuando dijo a sus discípulos que ellos harían milagros mayores que los que él había hecho, porque, ¿qué mayor milagro que este, de la muerte, que por sí es una cosa vil a la vista de Dios, pero una vez abrazada por sus santos, corno si fuera por su solo contacto, pasa a ser preciosa a su vista? El cambiar una cosa de modo que pase de ser vil a preciosa,
¿No es un milagro mayor que el de transformar el agua en vino? De veras lo es. La muerte no daña a sus santos, sino que sus santos dignifican la muerte. La muerte no quita nada de la felicidad de sus santos, sino que sus santos añaden lustre a la vileza de la muerte. Si hay gloria preparada para los que mueren en el Señor, mucho más serán glorificados los que mueren por el Señor. Versículo 12. Por todos sus beneficios para conmigo, ¿qué recompensa daré al Señor por todos los beneficios que me ha concedido? Desde la triste vaciedad de la no existencia Él nos despertó para darnos el ser, Él nos ennobleció con entendimiento, nos enseñó artes que enriquecen los medios de vida, ordenó a una tierra prolífica que nos cediera su alimento, ordenó a los animales que nos aceptaran como sus señores. La lluvia desciende para nosotros el sol derrama sus rayos creativos, se levantan las montañas, los valles florecen, proporcionándonos agradable habitación y retiro resguardado. Para nosotros fluyen los ríos, murmuran las fuentes, los mares abren su seno para admitir nuestro comercio, la tierra agota sus provisiones, cada nuevo objeto presenta un nuevo goce, toda la naturaleza derrama sus tesoros a nuestros pies, por la gracia generosa de aquel que quiere que todo sea nuestro. Basilio. Una obediencia parcial no es buena, de modo que unas gracias parciales son sin valor. Un alma honrada no intentará disimular o esconder toda deuda que tenga con Dios, sino que reconoce que ha de rendir cuentas de todos sus beneficios. El saltarse una nota en una melodía echa a perder la gracia de la música. La ingratitud a una misericordia desbarata nuestro agradecimiento al resto. Versículo 14. Cumpliré mis votos. Foxe, en sus actos y monumentos, refiere lo siguiente con respecto al mártir John Philpott: fue con los gendarmes al lugar de ejecución, y cuando estaba entrando en Smithfield, el camino era pésimo y 2 gendarmes le tomaron y sostuvieron en alto para llevarle a la estaca. Entonces él dijo alegremente: ¿qué? ¿Queréis hacer de mí un papa? Estoy contento de ir hasta el fin de mi camino a pie. Pero antes de entrar en Smithfield se arrodilló, diciendo estas palabras: te pagaré mis votos, oh Smithfield. Versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No morirán prematuramente, no verán la muerte hasta que hayan terminado su obra, y cuando llegue su tiempo para morir, entonces sus muertes serán preciosas. El Señor vela sobre sus lechos de muerte, alisa su almohada, sostiene su corazón y recibe sus almas. Los que son redimidos por la preciosa sangre, son tan queridos de Dios que incluso su muerte es preciosa para Él. El lecho de muerte de los santos es muy precioso para la Iglesia. La Iglesia aprende mucho de ellos. Son tan preciosos para todos los creyentes, que éstos se deleitan en atesorar las últimas palabras de los que parten, pero son más preciosos aún para el mismo Señor Jehová, que ve con sagrado deleite la muerte triunfante de aquellos de los que tiene misericordia. Si hemos andado con Él en la tierra de los vivientes, no tenemos por qué temer el morir delante de Él cuando se acerque la hora de nuestra partida. Cuánto ha progresado la causa de la religión por la muerte paciente de Ignacio, Policarpo, Latimer, Ridley, Huss, Jerónimo de Praga y toda oeste de mártires. Cuánto debe el mundo y la causa de la religión a estas escenas que ocurrieron en los lechos de muerte de Baxter, Thomas Scott, Haliburton y Payson. Qué argumento para la verdad de la religión, qué ilustración para su poder sostenedor, qué fuente de consuelo para los que están a punto de morir. El reflexionar que la religión no deja al creyente cuando éste necesita más su apoyo y consolación, que puede sostenernos en la prueba más severa de nuestra condición aquí, que puede iluminar lo que nos parece el más oscuro, triste y repulsivo de todos los lugares, el valle de sombra de muerte. Su muerte es preciosa. Acar, la palabra del texto es impretio fuit, magni estimatum est. Ved cómo es traducida la palabra en otros textos. 1. Honrosa. Isaías 43, 4. Jacarta. Tú eras precioso a mi vista. Tú has sido honorable. 2. Muy famoso. 1 Samuel 18, 30. Su nombre se hizo muy famoso. 3. Querida. Jeremías 31, 20. Anfileus, Jakir.
Preciosus mi Efraín, Efraín es mi hijo querido. 4. Espléndida, famosa o gloriosa, Job 31, 26. Sibidilunam, Haker, pretiosamente beunten, la luna avanzaba en resplandor. La muerte ha visitado muchas veces a tu casa, como ha hecho ahora a la mía, y en realidad ha hecho estragos en nuestro bienestar. Sin embargo, seremos vengados de este enemigo, este rey de los terrores. No puedo por menos, a veces, de acercarle el puño a la cara y rugir en mi agonía y angustia. Tú serás absorbida en victoria. ¡Ay! Incluso ahora. También, esta consolación, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, tú me has hecho libre, y yo estoy impaciente para ser puesto de nuevo en servidumbre. Tú has hecho pedazos los lazos del pecado, ahora, Señor, átame con las cuerdas de amor. Tú me has librado de la tiranía de Satanás, hazme como uno de tus jornaleros. Yo te debo mi libertad, mi vida, y todo lo que tengo o espero, a tu generoso rescate, y ahora, misericordioso y divino amigo y redentor, me pongo yo mismo a tus pies. Los santos siempre han tenido un santo orgullo en ser los siervos de Dios. No puede haber mayor honor que servir a un amo así que domina cielo, tierra e infierno. No creas que honras a Dios al servirle, sino que esta es la manera en que Dios te honra a ti, al concederte que seas su siervo. El tener pensamientos altos y honrosos de la majestad y grandeza del Dios vivo, y una impresión profunda y temerosa de la presencia inmediata y continua del Dios que escudriña el corazón. Esto produce de modo natural la mayor humillación de uno mismo y la más sincera sumisión del espíritu delante de nuestro Hacedor. Tú sueltas mis ligaduras. Las misericordias son concedidas para animarnos en el servicio de Dios y deberían ser recordadas para este fin. La lluvia desciende sobre la tierra, no para que sea más estéril, sino más fértil. Nosotros somos solo mayordomos o administradores, las misericordias de que gozamos no son nuestras, sino para ser mejoradas en el servicio de nuestro Señor. Las grandes misericordias deberían llevarnos a gran obediencia. Dios empieza su decálogo con un recordatorio de su misericordia al sacar a los israelitas de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Con qué afecto el salmista reconoce su relación a Dios como su siervo, cuando considera en qué forma Dios ha soltado sus ligaduras. Oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy. Tú sueltas mis ligaduras. El recuerdo de tu misericordia me hará reconocer solo mi relación de siervo hacia ti. Es irracional el estimularnos en nuestro camino hacia el infierno con un recuerdo del cielo, el fomentar libertad en el pecado con una consideración de la generosidad de Dios. Cuando recordamos que todo lo que tenemos o somos es el don de la generosidad de Dios, deberíamos sentirnos obligados a honrarle con todo lo que tenemos, porque Él ha de recibir honor de todos sus dones. Versículo 18. A Jehová cumpliré mis votos delante de todo su pueblo. La misericordia viene en secreto, pero la alabanza es rendida en público. La compañía era, sin embargo, selecta, no echaba sus perlas a los cerdos, sino que presentaba su testimonio delante de los que podían entenderlo y apreciarlo. Los malos son audaces en proferir blasfemias para deshonrar a Dios. No les importa quiénes les oyen, no se abstienen de hacerlo en medio de las ciudades. Han de ser ellos más osados para deshonrar a Dios que nosotros celosos en honor suyo. Sin duda, Cristo se mostrará dispuesto a confesar nuestro nombre según tú estés dispuesto a confesar el suyo. Mateo 10, 32. Este atrevimiento santo es el camino preparado para la gloria. Versículo 19. En medio de ti, oh Jerusalén, la alabanza de Dios no ha de ser confinada a un armario, ni su nombre ha de ser murmurado por los rincones y escondrijos, como si tuviéramos miedo de que alguien nos oyera, sino que en medio de la multitud, y en el centro de las asambleas, deberíamos levantar el corazón y la voz al Señor e invitar a otros a unirse con nosotros para adorarle. Salmo 117. Este salmo, que es muy pequeño en su letra, es muy grande en su espíritu, porque,
desbordando los límites de raza o nacionalidad, llama a toda la humanidad a la alabanza del nombre del Señor. El mismo Espíritu Divino que se extiende en el Salmo 119, aquí condensa sus expresiones en 2 cortos versículos, pero, con todo, está presente y perceptible en él la misma plenitud infinita. Puede ser de interés el notar que este es, además, el capítulo más corto de las Escrituras y la porción central de toda la Biblia. Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas. Esta es una exhortación a los gentiles a glorificar a Jehová, y una prueba clara de que el espíritu del Antiguo Testamento difiere ampliamente del fanatismo estrecho y contraído con que los judíos de los días de nuestro Señor se habían infectado. El salmista lo había dicho todo, pero no había terminado, para significar que cuando hemos dicho todo lo que podemos en la alabanza a Dios, no hemos de estar contentos, sino empezar de nuevo. Apenas hay un deber sobre el cual haga más énfasis el Antiguo Testamento, aunque sea poco practicado, que el de alabar a Dios. Versículo 2. Porque ha prevalecido su misericordia, Gabar, es fuerte, no solo es grande en número o tamaño, sino que es poderosa, prevalece sobre el pecado, Satanás, la muerte y el infierno. La verdad de Jehová, aquí, como en otros salmos, la misericordia y la verdad, fidelidad, de Jehová van juntas para mostrar que todos los métodos y procedimientos, tanto en ordenanzas como en providencias, con los que se pone en contacto y se comunica con su pueblo, no solo son misericordia, aunque ésta sea muy dulce, sino también verdad. Sus bendiciones les llegan en el camino de la promesa de Dios como seguras para ellos, en la verdad de su pacto. Esto satisface al alma verdaderamente, esto hace que se vuelva todo sabroso, cuando toda misericordia es un presente enviado desde el cielo en virtud de una promesa. Este salmo, la porción más corta de la palabra de Dios, es citado y se le da mucho valor en Romanos 15, y sobre esto se ha observado, es una porción pequeña de la Escritura, y nosotros podemos fácilmente pasarla por alto, pero no el Espíritu Santo. Este rebusca en su precioso testimonio que habla de la gracia para los gentiles y lo subraya para nuestra atención. En la adoración a Dios no siempre es necesario ser largo y prolijo. Las pocas palabras dicen lo que es suficiente, como este corto salmo nos da a entender. Este salmo es el más corto, y el próximo uno de los más largos. Hay oportunidad para los himnos cortos y los himnos largos, para las oraciones cortas y las oraciones largas, para los sermones cortos y los sermones largos, para los discursos cortos y los discursos largos. ¿Es mejor ser demasiado corto que demasiado largo? Puesto que lo primero se puede reparar más fácilmente. Los mensajes cortos no necesitan una división formal. Los mensajes largos la requieren, como el salmo que viene después del próximo. Salmo 118. En el libro de Esdras, 3, 10, 11, leemos que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora bien, las palabras mencionadas en Esdras son las primeras y últimas cláusulas de este salmo, y, por tanto, llegamos a la conclusión de que el pueblo cantaba todo este sublime canto, y, además, que el uso de esta composición en tales ocasiones fue ordenado por David, el cual, suponemos, en su autor. Versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Los corazones agradecidos están ansiosos de usar las lenguas de los hombres y quisieran monopolizarías para la gloria de Dios. Nunca hemos de tolerar un instante de incredulidad en cuanto a la bondad del Señor. Todo lo demás puede ser discutible, pero esto es absolutamente cierto, que Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma y siempre buena. No es solo que Él fue bueno y será bueno, sino que Él es bueno,
sean cuales sean sus disposiciones y providencias. Por tanto, demos gracias a su nombre, aunque en el momento presente los cielos estén sombríos y nublados, porque para siempre es su misericordia. La misericordia es una gran parte de su bondad, y nos afecta a nosotros más que cualquier otra porque somos pecadores y tenemos necesidad de misericordia. Los ángeles pueden decir que Él es bueno, pero no necesitan su misericordia, y no pueden, por tanto, deleitarse de modo igual en ella. La creación inanimada declara que es bueno, pero no puede sentir su misericordia porque nunca ha transgredido, pero el hombre, profundamente culpable y perdonado por la gracia, contempla la misericordia como mismo foco y centro de la bondad del Señor. Versículo 1 al 4. Al oír esta cláusula repetida tantas veces aquí, que la misericordia del Señor es para siempre, no hemos de pensar que el Espíritu Santo la emplea como una tautología vacía, sino que nuestra gran necesidad la exige, porque en las tentaciones y peligros la carne empieza a dudar de la misericordia de Dios. Por tanto, no hay nada que deba ser impreso en la mente tanto como esto, que la misericordia de Dios no falla, que el Padre Eterno no se cansa de remitir nuestros pecados. Versículo 2,3,4. Ahora cuidado con demorar, el demorar es peligroso, nuestros corazones se enfriarán y nuestros afectos decaerán. Es bueno, pues, hacerlo cuando somos llamados hoy, ahora, dice David, hay 3 ahoras, y todo para enseñarnos bien que es ahora o nunca, hoy o jamás. Hemos de alabar a Dios en tanto que el corazón está caliente, o bien se enfriará como una plancha. Satanás tiene pocas esperanzas de prevalecer a menos que pueda persuadirnos de omitir el cumplimiento de nuestros deberes cuando suena el reloj, y, por tanto, su astucia y añagaza es instarnos a aplazarlos hasta otro día más apropiado o mejor. Versículo 4. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. En cada una de las 3 exhortaciones, nótese cuidadosamente la palabra ahora. No hay ocasión como la presente para dar alabanzas a Dios. La exaltación presente del Hijo de David, ahora, exige de todos los que son súbditos de su reino cánticos continuos de agradecimiento a aquel que ha sido enaltecido en medio de Sión. Ahora, para nosotros, debería significar siempre. ¿Cuándo sería apropiado cesar de alabar a Dios, cuyas misericordias no cesan nunca? El cuádruplo testimonio a la misericordia permanente de Dios de estas 4 expresiones están ahora delante de nosotros hablando, como 4 evangelistas, cada una declarando el verdadero meollo del Evangelio, y están como los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los vientos con sus manos, restringiendo las plagas de los últimos días para que la misericordia y la longanimidad de Dios puedan durar hacia los hijos de los hombres. Aquí tenemos 4 cuerdas para atar los sacrificios a los 4 cuernos del altar, y 4 trompetas con que proclamar el año de jubileo a los 4 cuadrantes del mundo. Que el lector no pase a la consideración del resto del Salmo hasta que con toda su fuerza eleve su corazón y su voz para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Versículo 5. En mi angustia invoqué a Jehová, no le quedaba nada sino la oración, su agonía era demasiado grande para otra cosa, pero, teniendo el corazón y el privilegio de orar, lo poseía todo. Las oraciones que proceden de la angustia, generalmente salen del corazón. La oración puede ser amarga en su ofrecimiento, pero será dulce en la respuesta. El hombre de Dios ha llamado al Señor cuando no estaba en angustia y, por tanto, encuentra natural y fácil llamarle cuando está en angustia. Saúl procuraba matar a David, pero David vivió más que Saúl y se sentó en su trono. El escriba y el fariseo, el sacerdote y el herodiano, se unieron en oposición al Cristo de Dios, pero Él es exaltado en lo alto a pesar de la enemistad de ellos. El hombre más poderoso es un pigmeo cuando se opone a Dios. Sí, se retrae en la pura nada. Versículo 6. Cuando las criaturas inferiores se ven respaldadas por otra superior, están llenas de valor. Cuando el amo está cerca, el perro se aventura a atacar a animales mayores que él y no les teme,
pero cuando su amo está ausente, no lo hará. Cuando Dios está con nosotros, Él es supremo, y esto debería eliminar todo temor. Esto le ocurría a David: el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, que me haga todo el mal que pueda, fruncir el ceño, amenazar, intrigar, armarse, golpear. El Señor está a mi lado, Él tiene cuidado especial de mí, Él es un escudo para mí, no temeré, sino que esperaré. Como en el versículo siguiente: yo desdeño a los que me aborrecen, los veré cambiados o destruidos. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor, pero nuestros temores están en el nombre del hombre. Versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo desdeño a los que me aborrecen. Nuestro Señor Jesús en este mismo momento mira a nuestros adversarios. Sus enemigos son el estrado de sus pies, los mirará en su segunda venida, y su mirada les hará huir despavoridos, pues no pueden resistirla, ya que lee los pensamientos de su mente. Versículo 8. Quizá puede considerarse por debajo de la dignidad y solemnidad de nuestro tema hacer notar que este versículo octavo de este salmo es el versículo que se halla en la mitad de la Biblia. Hay, creo, unos 31.174 versículos, y este es el número 15.587. Mejor es confiar en Jehová. Todos lo reconocen y, no obstante, apenas hay uno entre 100 que esté plenamente persuadido de que solo Dios puede proporcionarle ayuda suficiente. Este hombre ha alcanzado un rango elevado entre los fieles, pues, estando satisfecho en Dios, nunca cesa de tener una esperanza viva, incluso cuando no encuentra ayuda en la tierra. Versículo 9. Mejor es confiar en Jehová que en príncipes. Una veleta dorada da vueltas con el viento igual que una sencilla. Los príncipes son solo hombres, y los mejores entre los hombres son pobres criaturas. En muchas ocasiones no nos pueden ayudar en lo más mínimo, por ejemplo, en la enfermedad, en la desolación, en la muerte, ni pueden ayudarnos una pizca con referencia a nuestro estado eterno. En la eternidad, la sonrisa de un príncipe no sirve de nada. El cielo y el infierno no prestan el menor homenaje a la autoridad regia. El favor de los príncipes se sabe bien que es voluble. El testimonio de los mundanos es abundante en este sentido. Todos recordamos las palabras que el gran poeta puso en los labios de Wellesley al morir. Su poder consiste en su veracidad. Cuán desgraciado el hombre que depende del favor de los príncipes. Entre la sonrisa, por la que suspira, este aspecto dulce del favor del príncipe, y su propia ruina, hay más angustias y dolores que no hallamos entre las guerras o entre las mujeres, y cuando este hombre cae, igual que Lucifer, ya no puede esperar de nuevo levantarse. David conocía esto por experiencia, porque había confiado en Saúl su rey, en otro tiempo en Aquis, el filisteo, en otro en Ahitofel, su prudente ministro, además de otros, y todos ellos le habían fallado. Pero nunca confió en Dios sin sentir beneficio de ello. Las palabras de los grandes hombres, dijo uno, son como los zapatos de un muerto, tendrá que ir descalzo el que confía en ellas. Versículo 10. Mas en el nombre de Jehová yo las rechacé. Se necesita mucha fe para estar sosegado en el día de la batalla, y especialmente cuando la batalla se encarniza. Pero nuestro héroe estaba tan sosegado como si no hubiera lucha. Napoleón dijo que Dios siempre estaba del lado de los batallones mayores, pero el salmista guerrero halló que el Señor de los ejércitos estaba con el campeón solitario, y que en su nombre los batallones enemigos tenían que morder el polvo. Hay un toque de egocentrismo en la última parte del versículo, pero queda disimulado por el nombre del Señor, de modo que la cosa no es cena. Reconoce su propia individualidad, y la afirma. No estaba sentado esperando que Dios hiciera la obra por medios misteriosos, sino que decidió emprender la campaña con la espada de su confianza, y así pasó a ser en la mano de Dios el instrumento de su propia liberación. Versículo 11. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las rechacé. Le rodearon por completo, el cerco era doble, triple, pero, a pesar de todo, él confiaba en la victoria. Es grande oír a un hombre que habla de esta manera cuando no es jactancia,
sino la tranquila expresión de su confianza arraigada en Dios. Es bueno que el hombre tenga adversarios, porque con frecuencia teme más pecar para que no le desprecien, que no lo aborrece en su conciencia para que Dios no le condene. Hablan mal de nosotros, si es verdad, enmendémoslo; si es falso, condenémoslo. Tanto si es falso como cierto, tengámoslo en cuenta. Así aprenderemos bien a partir del mal que nos causan, hagamos de ellos nuestros tutores. En todas las cosas, observémoslos, no los temamos en nada, lo cual para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Filipenses 1, 28. La Iglesia es esta torre de David. Si hay 1000 armas para herirnos, hay 1000 escudos para guardarnos. Cantares 4, 4. Versículo 12. Porque en el nombre del Señor yo las destruiré. Qué maravillas se han realizado en el nombre del Señor. Es el grito de combate de la fe, ante el cual los adversarios huyen en desbandada. La espada de Jehová y de Gedeón causa pánico instantáneo en el enemigo. El nombre de Jehová es la única arma que nunca falla en el día de la batalla. El que sabe cómo usarla puede perseguir a 1000 con su única arma. Ay, con demasiada frecuencia vamos a trabajar y a la contienda en nuestro propio nombre, y el enemigo no lo sabe, pero inquiere con desprecio. ¿Quién eres? Vigilemos en no aventurarnos ante la presencia del enemigo sin armarnos primero con esta malla impenetrable. Si conociéramos este nombre mejor, y confiáramos más en él, nuestra vida sería más fructífera y sublime. Jesús, el nombre más alto en cielo, infierno y tierra. Ángeles y hombres se postran ante él, y los diablos huyen. Versículo 13. Para que cayese. Si nuestros adversarios pueden hacer esto, habrán tenido éxito a placer. Si caemos en un pecado grave, tendrán más satisfacción que si hubieran traspasado nuestro corazón con una bala asesina, porque una muerte moral es peor que la muerte física. Si pueden deshonrarnos, y a Dios a través de nosotros, su victoria será completa. Mejor la muerte que faltar a la fe es el lema de una de nuestras casas de nobleza, y debería ser el nuestro. Tú has hecho tu parte, oh Satanás, y la has hecho bien. Tú has conocido todos mis puntos débiles. Tú has visto donde mi armadura no me protege, y tú me has atacado en el momento oportuno, en el lugar preciso. El gran poeta español Calderón cuenta de uno que llevaba una pesada armadura el año entero, y la dejó durante 1 hora, y en aquella hora llegó el enemigo y el hombre pagó su negligencia con la vida. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Esto pueden decir todos los redimidos de Jehová, las salvaciones del Señor. No podemos tolerar ninguna doctrina que ponga la corona sobre una cabeza indebida y defraude al glorioso Rey la alabanza que le es debida. Mi fuerza, el que pueda resistir a mis enemigos; mi salvación, que sea librado de mis enemigos; mi cántico, que puedo alabarle gozosamente y cantar a él después de ser librado. Los buenos cánticos, las buenas promesas, los buenos proverbios, las buenas doctrinas, no empeoran con la edad. Lo que fue cantado al pasar el Mar Rojo, lo canta aquí el profeta, y será cantado al final del mundo por los santos del Altísimo. Versículo 16. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. El salmista habla en tercetos, porque está alabando al Dios Trino. Su corazón es ferviente y le gusta insistir sobre la nota. No está contento con la alabanza que ha rendido, se esfuerza por expresarla cada vez con más ardor y júbilo que antes. Insiste en cada frase: me rodearon, porque el peligro de que sus enemigos lo cercaran se realizó del todo, y ahora insiste sobre el valor del brazo de Jehová, porque tiene un sentimiento tan vívido de la presencia y majestad del Señor. Qué raramente ocurre esto. La misericordia del Señor es olvidada y solo se recuerda la prueba. Versículo 17. No moriré, sino que viviré. David no se considera inmortal o que no haya de morir. Sabía que estaba sometido a la necesidad de la muerte, pero el significado es: no moriré ahora, no moriré de las manos de estos hombres.
no moriré de la muerte que ellos han planeado para mí. ¿Tiene interés recordar el siguiente incidente? Wycliffe había envejecido, pero el reformador se hallaba especialmente desgastado por los ataques incesantes de sus enemigos, y sus labores siempre más pesadas, pues tenía 60 años apenas. Se sentía enfermo. Con extrema satisfacción, los frailes se enteraron de que su gran enemigo se estaba muriendo. Naturalmente, ellos consideraron que se sentía abrumado por el horror y el remordimiento, a causa del mal que les había hecho, y se apresuraron a presentarse ante su lecho, para recibir la expresión de su penitencia y pena. Alrededor de la cama del enfermo se congregaron las cabezas afeitadas de los delegados de 4 órdenes distintas. Empezaron deseándole salud y la restauración de su dolencia, pronto cambiaron el tono y le exhortaron, como uno que se halla al borde de la tumba, a hacer una confesión plena y expresar dolor y pena no fingida por los ultrajes que había infligido a sus órdenes. Wycliffe permaneció silencioso hasta que hubieron terminado, y mandó a su siervo que le incorporara un poco, apoyándole con la almohada, y después, fijando en ellos los ojos, dijo en voz alta: no moriré, sino que viviré, y declararé las maldades de los frailes. Los monjes abandonaron la habitación asombrados y confusos. Y contaré las obras de Jehová. En el segundo miembro del versículo señala el uso apropiado de la vida. Dios no prolonga las vidas de sus hijos para que se mimen con comida y bebida, duerman, tanto como les plazca y disfruten de toda bendición temporal, sino para que le engrandezcan por los beneficios que él está amontonando diariamente sobre ellos. Según Matthesius, Lutero tenía este versículo colgado de la pared de su estudio. Versículo 19. Abridme las puertas de justicia, las puertas ganadas por su justicia, a quien decimos diariamente: solo tú eres santo, las puertas que exigieron la vía dolorosa y la cruz antes de que pudieran girar sobre sus goznes. En una tarde tormentosa, después que el sol se había escondido durante 3 horas, el mundo oyó de nuevo acerca de aquel Edén del cual había sido expulsado Adán hacía 4000 años. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, oh bienaventurado malhechor, que entraste así en los jardines celestiales. Dichoso ladrón, que de este modo penetró en el reino de los cielos. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Signo de exclamación abierta hay. Existen multitudes que no tienen interés en saber si las puertas de la casa de Dios están abiertas o cerradas, y aun si saben que están abiertas de par en par, nunca se interesan por entrar, ni cruza por su mente la idea de alabar a Dios. Vendrá un día en que hallarán las puertas del cielo cerradas, porque estas puertas son peculiarmente las puertas de justicia, a través de las cuales no puede pasar nada contaminado. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. No se daban cuenta de la excelencia de aquel sobre el cual tenían que edificar. No podían conseguir que él encajara en su ideal de una iglesia nacional. Era una piedra de una cantera distinta de la suya, y no conforme a sus ideas ni a sus gustos. Por tanto, la arrojaron y amontonaron desprecio sobre la misma. Como dijo Pedro, esta es la piedra que fue desechada por los edificadores, le tuvieron en nada, aunque Él es el Señor de todos. Al levantarle de los muertos, el Señor Dios le exaltó para ser la cabeza de su iglesia, el mismo pináculo de su gloria y hermosura. Desde entonces ha sido la confianza de los gentiles, incluso los que están alejados a través del mar. Y así Él ha unido los 2 muros judío y gentil en un templo magnífico, y es la piedra de ángulo que los une, haciendo de los 2 uno. Este es un tema que consideramos con deleite. Todo esto es cierto, en un sentido muy enfático, de nuestro bendito Señor, el pastor, la piedra de Israel. Dios mismo le puso donde está y, escondidas dentro de él, todas las cosas preciosas de su pacto eterno, y allí permanecerá para siempre. El fundamento de todas nuestras esperanzas, la gloria de todos nuestros gozos, el lazo de unión de toda nuestra comunión. Él es la cabeza de todas las cosas para la iglesia. Efesios 1, 22, 23. Y por él la iglesia está unida y encajada,
creciendo como un templo santo en el Señor. Todavía siguen rehusándole los edificadores. Hasta este día los maestros profesionales del Evangelio tienen tendencia a desviarse a cualquier nueva filosofía más bien que a mantener el simple Evangelio, que es la esencia de Cristo. Sin embargo, Él mantiene su verdadera posición entre su pueblo, y los necios edificadores verán, para su gran desconcierto, que su verdad será exaltada sobre todos. Los que rechazan la piedra escogida tropezarán con él para su propio daño, y antes de poco vendrá su segundo advenimiento, cuando él caerá sobre ellos desde las alturas del cielo y los triturará y reducirá a polvo. Puede que haya mucho ingenio y saber, y mucho conocimiento de las Escrituras, entre los que aborrecen al Señor Jesucristo, y el poder de la piedra, y son corruptores del culto a Dios. Es el espíritu de humildad y obediencia y la fe salvadora los que enseñan a los hombres a estimar a Cristo y edificar sobre él. Versículo 23. Esto ha sido obra de Jehová. Cada grano de fe verdadera en este mundo es una creación divina, y cada hora en que la verdadera iglesia subsiste es un milagro persistente. No es la bondad de la naturaleza humana ni la fuerza del razonamiento lo que exalta a Cristo y edifica la iglesia, sino un poder desde arriba. Esto hace tambalear al adversario, porque no puede entender qué es lo que le desconcierta. Del Espíritu Santo no sabe nada. Nunca cesa de asombrarnos el ver, incluso aquí abajo, que Dios, por medio de la debilidad, derrota al poder, por la simplicidad de su palabra desbarata la astucia de los hombres, y por la influencia invisible de su Espíritu, que exalta a su Hijo en los corazones humanos frente a la oposición decidida y franca. Verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos, como deben ser todas las obras de Dios si los hombres se dedican a estudiarlas. En el hebreo, el pasaje dice, hecho maravillosamente, no solo es la exaltación de Jesús de Nazaret maravillosa en sí, sino que el medio para realizarla es maravilloso. Está hecho maravillosamente. Cuanto más estudiamos la historia de Cristo y su iglesia, más plenamente estamos de acuerdo con esta declaración. Versículo 24. Este día se lo debemos a Jehová. Adán introdujo un día de tristeza, pero hay otro día hecho por Cristo. Abraham vio este día desde lejos, y se alegró. Nosotros andaremos, incluso en este momento, en su luz. Versículo 26. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. En los días del salmista, Él era el que viene, y Él es todavía el que viene, aunque ya haya venido. Estamos dispuestos con nuestros hosannas, tanto para su primer advenimiento como para el segundo. Lo más íntimo de nuestra alma le adora y bendice con agradecimiento e invoca sobre su cabeza deleites inefables. Versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Nuestro conocimiento de la gloria de Dios a través de Jesucristo no vino por la luz de la naturaleza, ni de la razón, ni resultó de las chispas que nosotros habíamos encandilado, ni las recibimos de otros hombres, sino que el Dios poderoso solamente nos las mostró. La palabra traducida como cuerdas lleva consigo la idea de guirnaldas y ramas, de modo que no era una cuerda áspera y dura, sino ornamentada, adornada incluso en nuestro caso, aunque estamos atados al altar de Dios, es con cuerdas de amor y con lazos de un hombre, y no por medio de una coerción que destruye la libertad de la voluntad. Persiste una tendencia en nuestra naturaleza a empezar aparte de esto, no se complace en el cuchillo sacrificial. En el ardor de nuestro amor acudimos voluntariamente al altar, pero necesitamos un poder que nos constriña para mantenernos allí en la totalidad de nuestro ser y durante toda la vida. Por fortuna hay una cuerda envuelta alrededor del sacrificio, o mejor dicho, alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro único altar, que puede retenernos y nos retiene, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque decimos esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron, y que Él murió por todos, para que los que viven a partir de ahora no vivan en sí mismos, sino en aquel que murió por ellos y resucitó. Estamos unidos a la doctrina de la expiación, estamos unidos a Cristo mismo, que es a la vez altar y sacrificio. Deseamos estar más unidos a Él que nunca.
nuestra alma halla su libertad en estar amarrados firmemente al altar del Señor. La Junta Americana de Misiones tiene como sello a un buey, con un altar en un lado y un arado en el otro, y el lema, dispuestos para ambos, dispuestos a vivir y a trabajar, o dispuestos a sufrir y morir. De buena gana nos desgastaríamos en la actividad para el Señor, o bien pasivamente, según Él quisiera, pero como conocemos la rebelión de nuestra naturaleza corrupta, sinceramente rogamos ser conservados en esta actitud mental de consagración, y que nunca, a causa del desaliento o por las tentaciones del mundo, se nos permita dejar el altar, al cual sentimos el deseo intenso de ser amarrados más firmemente. Una consagración así, y los deseos de que sea perpetua, será apropiada para aquel día de gozo que el Señor ha hecho tan glorioso por el triunfo de su Hijo, nuestra cabeza en el pacto, nuestro bien amado. No dice, esta luz vino como resultado de los esfuerzos de la criatura, esta luz fue producida por mi propia sabiduría, esta luz fue la naturaleza transmutada por alguna acción de mi propia voluntad, y de este modo llegó gradualmente a su existencia a través de un cultivo largo y asiduo, sino que atribuye toda esta luz que poseemos a Dios, el Señor, como el único autor y dador de ella. Ahora bien, si Dios, el Señor, nos ha mostrado a ti y a mí la misma luz que mostró a su siervo, entonces estamos llevando con nosotros más o menos aproximadamente la misma convicción solemne de que hemos recibido esta luz de Él. No somos agradables a la vista de Dios, a menos que estemos atados a los cuernos del altar, de modo que derivemos toda nuestra aceptación del altar. Nuestras oraciones son solo aceptables para Dios y son ofrecidas por medio de la cruz de Jesús. Nuestras alabanzas y acción de gracias son solo aceptables a Dios si están en conexión con la cruz de Cristo y ascienden al Padre a través de la propiciación de su querido Hijo. Y, por tanto, todo sacrificio de nuestro bienestar, de nuestra propia ventaja en nuestros días, de nuestros recursos, para el beneficio de los hijos de Dios, es solo un sacrificio espiritual y agradable en cuanto está atado a los cuernos del altar, unido a la cruz de Jesús, y derivando toda su fragancia de esta conexión con el incienso que ofrece allí el Señor de la vida y la gloria. Atad víctimas. Hay un dicho entre los hebreos, que los animales que eran ofrecidos en sacrificio eran por naturaleza los más reacios y díscolos de todos. Esta es la naturaleza de los animales desagradecidos, cuando deberíamos amar a Dios. De nuevo nos esforzamos para alejarnos de Él, hemos de ser atados al altar con cuerdas, para sacar de nosotros amor o temor,